Muy buenos días, mi nombre es Carlos Alberto Guevara, estudiante de la licenciatura en Matemáticas y hoy estamos haciendo unas preguntas para el curso de Cultura Política. Mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Betsy Cero. Oriento la cátedra de Economía Política en el Liceo Alejandro de Humboldt. Mi especialidad es licenciada en Filosofía y maestría en Estudios Políticos. Gracias. Quisiera hacerle pues una serie de preguntas y pues me gustaría que desde su punto de vista me contestara lo que para usted significan estas preguntas. La primera sería, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, me parece que la pregunta esta es muy importante, primero porque inmediatamente las une, automáticamente la pregunta las está uniendo. ¿Por qué? Porque no podríamos trabajar estos tres conceptos de manera independiente. Si consideramos el Estado como una organización política, por ejemplo, en el caso de Colombia, el Estado está organizado con las tres ramas, sobre todo las tres ramas: ejecutiva, judicial y legislativa. Entonces, eso conforma un Estado. Y el Estado está compuesto por personas, ¿sí?, por una forma de gobierno y por un territorio. Eso nos hace diferente. Yo les digo a mis estudiantes en la clase la diferencia entre el Estado venezolano, el Estado colombiano, el Estado ecuatoriano. Eso nos hace. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un territorio completamente delimitado, unas personas que conforman ese Estado y unas normas también, en algunas similares, pero no dejan de ser diferentes. ¿Listo? Eso sería Estado. ¿Qué sería nación? El nación es el conjunto. Puede cambiar. En Colombia cambia cada 4 años o cada 8 años. Eso sería gobierno. Segunda pregunta, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre la participación política y democracia? Bueno, a mí me parece pertinente comenzar para poder decir que somos unos seres políticos. Cuando se refiere a Aristóteles, que dice que nosotros somos un son politicón, que es un ser por naturaleza político, ¿sí? ¿Por qué? Porque pertenecemos a una comunidad y como tal nosotros siempre estamos teniendo una participación política o estamos haciendo unos hechos políticos. La participación política nosotros la podemos hacer cuando votamos, bien sea para elegir nuestros representantes, ¿sí?, para rechazar un acto, por ejemplo, una revocatoria de mandato, por ejemplo, para un plebiscito. Estamos siempre haciendo una participación política, ¿sí? ¿Qué es democracia? Es un sistema de gobierno, que desafortunadamente se ha tergiversado muchísimo y se ha reducido simplemente a que si yo voto, eso es democracia, sí, pero no nos tenemos en cuenta la problemática social, la repartición equitativa de los bienes, la desigualdad social, ¿sí? Entonces, ¿la democracia qué sería? Como decía el mismo Aristóteles, es la igualdad de beneficios y oportunidades para todos los miembros de una comunidad política. Tercera pregunta, ¿cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre política y lo político? Bueno, listo. La diferencia de la política y lo político. La política la consideramos una ciencia, ¿sí?, que estudia lo político. Y lo político es el accionar diario que tiene el ser humano dentro de una comunidad, un hecho político. Por ejemplo, en este momentico el Cauca está muy convulsionado a raíz de la minga indígena. Eso es un hecho político, es un accionar político. Y la política debe estudiar ese accionar político y sacar unas conclusiones teóricas, el porqué de lo político. Otro también ejemplo sería lo político, es como los gremios económicos del Cauca piensan de que hay que desconocer la minga indígena, la fuerza de la minga, ¿sí?, y simplemente esperar que se calmen para poder dialogar.
y el hecho político es en que la fuerza casualmente es la que permite el forjar cambios necesarios para sus necesidades. Cuarta pregunta. ¿Qué elementos componen la cultura política? Bueno, ¿qué elementos componen la cultura política? Podría ser conocer la historia de las condiciones políticas, económicas y culturales de cómo se forjó nuestra nación, de cómo se forjó nuestro territorio. Ahí ya estamos entendiendo el por qué las condiciones económicas que vive nuestro pueblo. Entonces estamos conociendo, inclusive también nos obliga, el simplemente hecho de pertenecer a una comunidad nos obliga a manejar conceptos fundamentales de lo que sería un gobierno, de lo que sería una comunidad, de lo que sería una democracia. Lo que ustedes inclusive vienen preguntando forma parte de una cultura política. Si no manejamos esos conceptos, nosotros no tenemos cultura política. Y cuando no se tiene cultura política, somos presa fácil del dominio de las clases poderosas. Pregunta 5. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, yo siempre he admirado la cultura griega, precisamente porque es casualmente la que define muchas cosas políticas, y el ciudadano griego tenía muy claro que ser ciudadano implicaba querer, tener sentido de pertenencia al lugar donde él había nacido y luchar y defender su territorio, sí, para el beneficio de todos. Entonces, él tenía muy claro que ser ciudadano era compenetrarse, convivir, luchar por el bienestar de todos los ciudadanos dentro de un determinado contexto. Admiro mucho precisamente a los griegos precisamente por eso. Ningún griego se consideraba de otra parte, tenía una clara identidad del sitio, de su territorio donde había nacido, y había nacido para luchar y lograr la felicidad, como dijo Aristóteles, de todos los miembros de la comunidad. ¿Cuáles son los deberes? Primero tenemos unas normas que nos rigen, ser seguidores de las normas, ser cumplidores de las normas, que esas normas se supone están buscando el bienestar de todos los miembros, el confort de sentir que el otro no atropella mis derechos, ¿sí? Que tampoco le atropello sus derechos y que buscamos el bien común. En Colombia hay ciudades que se distinguen unas de otras y casualmente eso hace que busquen el progreso y que estén en mejores condiciones. Pueblos, comunidades que son iguales, que se quieren, que se identifican, que se conocen y que buscan el bien de todos. Bueno, muchas gracias, profesora, por su tiempo y por contestar estas preguntas. Bueno, yo quisiera que ojalá todos nosotros no nos apartáramos ni de la economía, ni de la política, ni de la ética, ni inclusive de la religiosidad que hace que realmente seamos unos seres integrales. Yo insisto en mis clases con los niños de que la verdad es que lo único que hace al ser humano feliz es cuando somos integrales y no nos dejamos manejar fácilmente de pronto por los medios de comunicación, sino que comenzamos a entender quién soy yo en el mundo, quién soy yo dentro de un contexto. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Carlos Alberto Guevara, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia de Colombia, de la UNAP. Estas son unas preguntas para el curso de Cultura Política. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Muy buenos días, mi nombre es Diego Bonilla. Gracias, procedo con las preguntas. Primera pregunta, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, yo creo que una de las diferencias que hay entre Estado, nación y gobierno es, empezando por gobierno, ¿sí? El gobierno es la representación del pueblo que lo elige, ¿sí? El Estado es en sí
digamos, los que habitamos dentro de un territorio legítimamente limitado, ¿sí? El gobierno no mira al Estado porque realmente no mira las necesidades que necesitan los gobernantes de ese territorio. Esa es la diferencia, que solamente gobierna para los de su acomodo, los de su base, digamos, los de su rosca. Hablamos en español, los de su rosca. Y las similitudes es que por el nombre, digamos, los colombianos, ¿sí? Colombianos somos desde la Patagonia hasta, digamos, hasta la frontera con el Ecuador. Todos somos colombianos, ¿sí? Esas son las similitudes, que todos nos arropamos con una misma bandera, con un mismo himno nacional. Esas serían las similitudes que tenemos los colombianos, ¿sí? Y las semejanzas es que nuestro parecer, nuestros sentimientos casi son semejantes. Nosotros nos diferenciamos de los, digamos, de los venezolanos hasta en el habla, ¿sí? Nosotros nos distinguimos cuando somos colombianos, esa es nuestra semejanza en nuestra habla, nuestra cultura, ¿sí? Es muy diferente una cultura ecuatoriana a una cultura colombiana. Hay semejantes todos, ¿sí? Diferencias con otros estados. Segunda pregunta. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, esta es una pregunta muy importante sobre la participación política de nuestro pueblo, ¿sí? Las diferencias es que el pueblo sigue creyendo que la democracia, la palabra está bien escrita, democracia, pero no es la que se aplica aquí en Colombia, porque son muy poquitos los que nos gobiernan, ¿sí? Y mal gobernados a un pueblo, digamos, 45 millones de colombianos gobernados por escasamente unos 100 colombianos, ¿sí? Y mal gobernados. Entonces, las diferencias están en la forma como nos están gobernando, ¿sí? La palabra democracia quiere decir que es el pueblo, la voz del pueblo, el que debe gobernar, elegido. El pueblo elige un gobernante, ¿sí? Para que lo gobierne bien, pero no es. Y entonces las similitudes es que desde, digamos, desde los tiempos remotos, ¿sí? Hemos querido tener una democracia, pero no se ha podido. Lo que aquí hay es una pseudodemocracia. Son muy pocos los que se aprovechan de los recursos, digamos, naturales. Colombia es un país supremamente rico, ¿sí? Pero está explotado por muy poquitos. Nosotros los colombianos no teníamos por qué estar sufriendo lo que sufrimos ahora. Gracias. Tercera pregunta. ¿Cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, la diferencia entre lo político es, digamos, los gobernantes pueden ser lo político, y la política es la parte de la acción que deben de realizar los gobernantes, ¿sí? Cuarta pregunta. ¿Qué elementos componen la cultura política? Ahí sí me corchaste. Los elementos que componen la cultura política pues son los individuos y sus espacios donde habitan. Esos son los elementos esenciales, el individuo. Sí, sin el individuo no habría el espacio político. Quinta pregunta. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Los elementos que involucra el ser ciudadano es, digamos, también complementando con la anterior pregunta, la parte política, ¿sí? Pero política, como se dice, bien dicha, y como participación política entre sus comunidades. Ser buen ciudadano es tratar de ser, digamos, íntegro como persona, ¿sí? Y participar en todas las actividades que tiene su comunidad. ¿Sí? Esos son los elementos que es buen ciudadano. Bueno, muchas gracias, señor, muy amable. Gracias por su participación.